Muy buenas noches, estimados amigos. Sean bienvenidos una vez más a la quinta clase del curso de diseño de edificios en etapas. Bien, entonces habíamos llegado a esta parte, ¿verdad? Y habíamos definido todas las secciones de los elementos estructurales, ¿verdad? Ahí tenemos los elementos frame. Hemos definido estas secciones de columna, seis secciones de columna o 7 secciones y una sección de viga. De viga de 20 por 40, ¿verdad? Eso habíamos definido. También hemos definido pues las losas entre pisos, ¿verdad? Una losa nervada seguramente en dos direcciones, ¿verdad? De tipo waffle, que significa una losa nervada en dos direcciones. Lo último que habíamos hecho es dibujar las columnas, ¿verdad? Según el plano hemos empezado a dibujar las columnas, ¿verdad? Entonces hemos dibujado todas menos una, ¿verdad? Esta de acá nos falta esta columnita de acá. Entonces esa la vamos a dibujar, ¿verdad? La vamos a asignar al modelo y vamos a continuar con la modelación. Entonces esta columna de acá falta dibujar, falta implementar al modelo. Bien, entonces para ello nos fijamos, ¿no? Nos fijamos esta columna. Vamos a tomar un elemento join en el programa a partir de este eje. Entonces, a partir de ese eje de ahí, tenemos hasta llegar al eje de esta columna, se tiene ahí 1.82 metros, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que introducir al programa. Bien, entonces vamos al etaps, ¿verdad? Vamos a ir acá. Vamos a ver una vista en planta, ¿verdad? Hay una vista en planta, me voy a ir en la planta baja, vamos a aplicar y ahí tenemos. De esa manera nos está mostrando. Si yo quiero, puedo activar el sistema de grillas. Acá en View podemos activar el sistema de grillas, ¿verdad? Ahí está, entonces me está mostrando todos los ejes. Entonces hemos dicho, a partir de esta columna, 1.82. Eso es lo que se tiene acá, ¿verdad? 1.82. Entonces vamos a asignar un elemento tipo join en draw y aquí vamos a elegir dibujar elementos join. Entonces esto está acá en metros, ¿verdad? Está en metros, entonces yo quiero dibujar un join por acá, ¿verdad? Entonces eso va a ser en Y negativo, ¿verdad? Porque sabemos que el eje Y positivo es de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces acá vamos a digitar en Y, vamos a colocar menos 1.82, ¿verdad? Menos 1.82 metros y eso va a ser a partir de esta columna, ¿verdad? A partir de esa columna. Entonces digitamos y ahí nos dibujó ese elemento join, ¿verdad? Entonces ya podemos salir, nosotros podemos salir y pues vamos a dibujar uno acá en planta. Nos cercioramos aquí que estemos en un piso, ¿verdad? En un piso, entonces vamos a... esta sección de columna también es la misma, de 25 por 50, ¿verdad? Entonces acá tenemos la sección de la columna de 25 por 50. Bien, entonces vamos acá, vamos a dibujar esa columna. Vamos a dibujar en planta, tomamos esta herramienta rápida y vamos a seleccionar pues aquí. Es acá este offset, lo vamos a borrar, vamos a decir que es 0 y vamos a elegir la sección de 25 por 50. Ahí está. Entonces ahora dibujamos, pues, ¿no? Dibujamos ahí ese elemento. Bien, damos clic entonces ahí y ya lo tenemos agregado, ¿verdad? Entonces ya podemos salir de la herramienta de dibujo. Ahora podemos ver en 3 dimensiones esto, ¿verdad? Y ahí ya lo tenemos agregada a esa columna. Y pues está asignada de la manera correcta, ¿verdad? Su eje fuerte es el IE, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Vamos otra vez en vista en planta. Acá voy a irme a una vista en planta, en la planta baja, ¿verdad? Ahí. Entonces ahí tenemos asignada, ¿verdad? Su eje fuerte entonces está en el IE. Como se puede apreciar en el plano, acá, ¿verdad? De esa manera entonces ya tenemos asignadas todas estas columnas. Ahora debemos seguir asignando esas columnas.
¿verdad? Entonces acá yo no puedo hacer una réplica, ¿verdad? No podemos hacer una réplica porque tenemos la altura de entrepisos, pues son diferentes, ¿no? Aquí esta altura de la primera planta es de 3.40 y de la segunda planta es 2.80, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues no podemos seleccionar y replicar. Entonces tenemos que dibujar nuevamente esas columnas. Bien, entonces para ello vamos a volver acá al programa. Voy a abrir una ventana más. Agregamos una ventana y esa ventana va a estar en tres dimensiones. Ahora podemos irnos acá nosotros en un plano XZ, ¿verdad? En un plano XZ, eso sería irnos al eje, bueno, en elevación aquí al eje 10, vamos a irnos al eje 10, ¿verdad? Entonces en elevación, aquí en elevación vamos a decirle al eje 10, ahí. Entonces de esa manera tenemos ahí, ¿verdad? Entonces empezamos a dibujar pues nuevamente. Vamos a dibujar las columnas, ¿verdad? Entonces, y aquí podemos dibujar esas columnas. Vamos a irnos acá y vamos a dibujar esas columnas de 30 por 30, ¿verdad? Son columnas de 30 por 30. Entonces acá seleccionamos ahí la columna de 30 por 30 y pues podemos dibujar de esa manera, ¿verdad? Esos dos pisos van a ir columnas de la misma sección, hemos dicho, ahí. Entonces ahora podemos movernos al siguiente eje, podemos movernos y ahí estamos acá en este eje, ¿verdad? Tengo que bajar con esto, ¿verdad? Ahí entonces he bajado uno más y estamos ahora en el eje 9, ¿verdad? Aquí podemos apreciar que estamos en el eje 9 y el eje 9 es este de acá. Bien. Bien, entonces otra vez acá podemos seguir dibujando. Seguimos dibujando esas columnas y aquí en el 3D podemos apreciar, ¿verdad? Luego bajamos uno más y vamos a proceder también a dibujar de la misma manera. Ahí. Entonces tenemos ya esos tres ejes, ya tenemos dibujados. Luego de esto voy a bajar uno más. Ahí estoy en el eje 7. ¿Verdad? Estamos en el eje 7, estaríamos acá en el eje de las columnas verdes. Vamos a irnos acá y vamos a seleccionar las columnas de esta columna de acá, no recuerdo muy bien. Vamos a acá al plano y nos fijamos acá, ¿verdad? Entonces estas columnas son de 30 por 40. Ahí podemos observar 30 por 40, 30 por 40 y 30 por 40. La última es de 30 por 50. Entonces vamos nuevamente acá, seleccionamos 30 por 40, aquí la sección, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar de esa manera las columnas. Esta última es de 30 por 50. Entonces elegimos ahí 30 por 50. Ahí está. Bien, vamos al siguiente nivel, al siguiente eje, y ahí también vamos a tener columnas de 30 por 50. Entonces damos clic ahí, damos clic, y luego tenemos columnas circulares, ¿verdad? Tenemos columnas circulares. Entonces vamos a seleccionar también acá. Esas columnas circulares son de 60. Aquí las tenemos, ¿verdad? Son columnas de 60 centímetros. Ahí está. Y la última columna de 30 por 50 también. Entonces vamos acá. Estamos en 30 por 50. Podemos aprovechar en dibujar esta acá, ¿verdad? Ahí. Y ahora sí vamos a ver la sección, o vamos a seleccionar la sección de 60 centímetros. Damos clic ahí, ahí. De esa manera estamos dibujando, ¿verdad? Acá podemos apreciar ya en el 3D. Esto de acá, ¿verdad? Falta rotar sus ejes de estas tres columnas. Falta rotar su eje. Ya lo vamos a realizar. Entonces nos movemos al siguiente eje. Nos movemos al siguiente eje. Entonces estamos en el eje 5. Pero aquí tenemos el 1, 2, 3, 4 y este de acá sería el 5. Ahí nuevamente vamos a tener columnas de 30 por 50, ¿verdad? De 30 por 50. Ahí está, entonces dibujamos ahí de esa manera.
Luego tenemos también en el otro extremo, tenemos también esa misma sección de columna. Acá entonces las del medio, esas son columnas de 60, ¿verdad? Columnas de 60, ahí vamos a dibujar. Son columnas circulares, ¿verdad? Bien, luego podemos ir pues al siguiente eje. Ahí estamos entonces acá en este eje y esa columna es de 35 por 35, ¿verdad? De 35 por 35 la dibujamos ahí. Estamos acá, para los que no se estén dando cuenta, estamos acá, ¿verdad? En esta columna cuadrada es la que estamos dibujando ahorita. La que acabo de dibujar es esa ahí. Entonces esa columna es de sección de 35 por 35. Ahora vamos a dibujar esta de acá que es de 50 y tiene un desfase respecto de este eje de 0.70. Bien, entonces nos movemos al siguiente eje, ¿verdad? Aquí nos vamos a mover al siguiente eje y hemos dibujado esa ahí. Entonces ahí está esa columna circular de 50 centímetros. Entonces yo voy acá, a ver, voy a salir y voy a entrar nuevamente a dibujar. Entonces aquí vamos a pedir y vamos a decir que esa columna es de 50, ¿verdad? Es de 50 centímetros de diámetro. Ahí la tenemos dibujada. Luego nos movemos al siguiente eje. Ahí tenemos, entonces esa columna es la misma. Y pues si nos movemos más acá, tenemos ahí columnas de 60, ¿verdad? Columnas circulares de 60 centímetros de diámetro. Ahí. Y esta última es una columna de 25 por 50. Ahí está. Luego tenemos el último eje, ¿no? Nos movemos entonces ahí y podemos pues apreciar. Bueno, entonces aquí voy a dibujar, esas columnas son de 30 por 40. 30 por 40 y empezamos a dibujar ahí, de esa manera. Esta columna es de 35 por 35, ¿verdad? Entonces pues voy a dibujar esa columna de ahí. Bien, para ello vamos a salir de la herramienta de dibujo. Ya tenemos todo, ¿verdad? Todas esas columnas y las tenemos. Solo nos falta esta acá. Entonces vamos a crear una grilla a partir de ese, o bueno, podríamos crear también un punto, ¿verdad? Voy a ir en una vista en planta, me voy a ir al nivel 1, en una vista en planta, acá nivel 1, y ahí está. Entonces a partir de esta columna tenemos ahí, a ver si nos fijamos en el plano, aquí. Tenemos entonces 2,82 a partir de esta columna, ¿verdad? Negativo en X. Entonces vamos acá y vamos a dibujar un join, ¿verdad? Dibujamos un join, acá lo tenemos, entonces eso es en X menos, ¿verdad? En X menos 2.82. Entonces vamos a dar clic a partir de esta columna y ahí lo tenemos asignado. Entonces ahora puedo salir de la herramienta de dibujo y podemos dibujar una columna en planta. Aquí vamos a decir que esto es de 0, 0 en X, también 0 en Y. Elegimos la sección, esa sección es de 35 por 35 y hacemos clic ahí. Ahí entonces salimos de la herramienta de dibujo y pues ya lo tenemos asignado. Aquí, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Luego nos falta dibujar esta columna. Entonces para ello hacemos el mismo proceso que hemos hecho anteriormente y pues vamos a dibujar también un elemento join, ¿verdad? A partir de esa columna y esa distancia es de 1.82. Entonces vamos acá y decimos en Y menos 1.82. Entonces damos clic ahí y ahí tenemos generado el punto. Procedemos a dibujar esa columna en planta, esa columna, a ver, este offset de acá tiene que ser 0 y vamos a
a seleccionar la columna de 25 por 50. Entonces ahí la ubicamos, ahí, ¿verdad? Esperamos ahí que el programa nos posicione ahí en el punto y damos clic ahí. De esa manera ya tenemos asignada todas las columnas, tanto de la planta baja como del nivel 1, ¿verdad? Bien, hasta ahí estamos entonces. Esto acá ya puedo cerrar, ¿verdad? Ya puedo salir de la herramienta de dibujo. Bien, de esa manera entonces ya tenemos todas las columnas dibujadas. Muy bien. Vamos a seleccionar, vamos a rotar estos ejes, ¿verdad? Seleccionamos entonces estas columnas, seleccionamos las tres, nos vamos a la pestaña asignar en frame y vamos a asignarles aquí en frame, vamos a decir local axis, ¿verdad? Ahí en local axis vamos a rotar 90 grados estas columnas, ¿verdad? Tenemos que llevar su eje fuerte a X, ¿verdad? Ahora lo tenemos en su eje fuerte, está en Y. Y si podemos apreciar, pues este de acá sería su eje fuerte, ¿no? Ese de ahí va a ser su eje fuerte de momento de inercia. Entonces tiene que ser al otro lado como está la columna de abajo, ¿verdad? Lo tiene su eje fuerte, es ahí el X. Tenemos que realizar ese cambio. Entonces seleccionamos esas tres y nos vamos acá, damos ahí en aplicar. Vamos a borrar acá, vamos a limpiar el modelo y vamos a pedir otra vez la instrucción, ¿verdad? Entonces de esa manera ya hemos rotado las columnas, ¿verdad? Ahí está, hemos rotado esas tres columnas. Luego tenemos que hacer la rotación también de estas dos de acá, ¿verdad? Nos damos cuenta que esta columna y esta acá también necesitan ser rotadas. Entonces damos ahí otra vez en aplicar, limpiamos el modelo y extruimos nuevamente. Ahí está, ¿verdad? De esa manera uno puede hacer la rotación de las columnas. Bien, voy a hacer un cambio aquí al color de estas columnas. Las columnas circulares, fíjense que tiene el mismo color de esta de acá, ¿verdad? De esas columnas de 30 por 50. Entonces vamos a realizar ese cambio. Entonces vamos a irnos acá a definir secciones y frame sections y vamos a tomar esa columna, es de 50 centímetros de diámetro. Entonces modificamos, vamos a modificar y aquí vamos a cambiar el color. A ver, un momento, quiero ver qué color no tenemos por acá. Quiero ver todas las columnas, pues para no poner el mismo color, ¿verdad? Entonces vamos otra vez en definir frame section. Vamos a ir en frame section y vamos a elegir esa columna de 50, la modificamos y podemos cambiar el color. Entonces ahí no tenemos un color. Por ejemplo, podríamos colocar este color, el color amarillo ya lo tenemos, este color naranja lo podemos colocar. Ahí, damos en OK, damos en OK, entonces acá nos movemos y ya cambió esas columnas, ¿verdad? Ya cambió esas columnas. Bien, ahora seguramente ustedes se preguntan, acá también nos falta dos columnas de dibujar, ¿verdad? A ver si vamos al plano. Vamos al plano acá en planta, entonces en esta parte curva se tiene dos columnas, ¿verdad? Se tiene dos columnas. Eso lo vamos a asignar luego, ¿verdad? Vamos a ir acá, vamos a proceder en este caso a dibujar las vigas. Bien, para dibujar las vigas vamos a irnos a una planta, ¿verdad? A la planta baja, nos vamos a ir ahí, damos clic y ahí está. Entonces podemos nosotros valernos de la herramienta rápida de dibujo de vigas. Ahí la tenemos. Entonces esa viga va a ser de 20 por 40. Habíamos definido esa sección, la tenemos ahí. Y vamos a dibujar de esta manera, ¿verdad? Vamos a seleccionar todo, no importa si dibujamos, lo vamos a borrar luego. Bien. Entonces ahí, acá lo tenemos, ¿verdad? Dibujado ya en el 3D. Estamos tomando solamente un piso, ¿verdad? Tienen que seleccionar solamente un piso.
Bien, ahora entonces vamos a salirnos de la herramienta de dibujo y vamos a proceder a borrar esas vigas que no pertenecen al modelo, ¿verdad? Como estas de acá, esta acá, ¿verdad? Todas estas vigas, bueno, en este eje, ¿verdad? Todo este eje, pues no pertenece al modelo. Entonces la quitamos esas vigas. Ahí está. La eliminamos. De esa manera acá en el 3D también la tenemos eliminada. Otra viga que no tenemos es esta acá, ¿verdad? Esta no la tenemos. A ver, vamos a chequear acá el plano. Ahí, aquí está. Entonces esta viga se está cortando aquí, ¿verdad? Se está cortando ahí. Entonces no la vamos a eliminar todavía. Vamos a cortarle ahí esa viga. Entonces esta la deseleccionamos y vamos a quitar estas vigas de acá. Estas son las que no están en el plano, ¿verdad? Quitamos ahí. De esa manera ya tenemos, a ver, voy a hacer una cosa más. Voy a compartir, esto lo voy a cerrar por un momento. Voy a cerrar esta ventana. Guardamos el modelo por si acaso. Vamos a ir guardando ahí el modelo. Y vamos a compartir pantalla pues para poder apreciar mejor. Entonces voy a compartir. Ahí lo tenemos entonces el plano, ¿verdad? Y ahora sí, ahí vamos a poder apreciar mejor. Bien, entonces acá no tenemos estas vigas, ¿verdad? No tenemos estas. Las seleccionamos y las eliminamos. Ahí. Tampoco tenemos esta y esta acá. Borramos entonces esas vigas y estas tampoco las tenemos, ¿verdad? Ahí. De esa manera entonces empezamos a borrar esas vigas. Bien. Ahora esta aquí también seguramente, bueno, tengo que cortarla en este punto. La cortamos entonces, vamos aquí en editar y vamos a dividir esa línea. Acá donde está dividir líneas, la dividimos ahí, vamos a decir cortar en el punto seleccionado. Damos en aplicar y seguramente pues ahora ya la tenemos cortada, ¿verdad? Entonces la podemos seleccionar y la eliminamos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que modificar aquí? A ver, estas vigas también no están en el modelo, ¿verdad? No hay aquí en este eje, no hay esas vigas, ¿verdad? Entonces las seleccionamos, está acá también, y la eliminamos. Ahí está. Entonces de esa manera está quedando el modelo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es dibujar estas vigas diagonales, las vamos a dibujar. Para ello, entonces vamos vamos a situarnos aquí y vamos a dibujar esa viga diagonal. Muy bien, entonces para ello tenemos que tomar esta herramienta y vamos a seleccionar la viga de 20 por 40. ¿Verdad? Viga 20 por 40, damos ahí un clic y damos ahí otro clic pues para poder terminar el dibujo de esa viga. Hemos dibujado entonces esta viga de acá. Vamos a dibujar esta acá. Entonces yo me ubico en esta columna y dibujo de igual manera. Ahí entonces tenemos que cerciorarnos que esté ahí en el eje de la columna, ¿verdad? Ahí entonces, y con un clic derecho, pues salimos de ahí de la herramienta de dibujo. Luego también tenemos aquí esta viga inclinada, ¿verdad? Entonces esa sería de esta columna a esta, ¿verdad? Ahí la tenemos de esa manera. Bien, ahora, a ver, no sé si tenemos otra columna, otra viga más. Aquí tenemos una viga también inclinada, ¿verdad? Entonces vamos a acercarnos aquí. Tenemos aquí en esta parte, tenemos el ascensor, entonces corresponde a este eje de acá. Entonces dibujamos de aquí a ahí. Ahí está la viga. Bien, ahora falta eliminar estas vigas de acá, ¿verdad? A ver si nos movemos aquí en el plano. No tenemos estas vigas de acá, no las vamos a tomar en cuenta. Es más, yo la puedo eliminar esas vigas, ¿verdad? Son unas vigas
de gran peralte, que pues esta edificación tenía pues diferentes niveles en planta. Es por eso que esta viga era una viga de gran peralte que seguía esta trayectoria. A ver, venía de acá, de esta columna, a esta de acá, seguía por este eje, venía por acá y se terminaba en este eje de acá. Entonces era una viga de gran peralte donde pues esta parte, todo esto de acá tenía pues 80 centímetros respecto al nivel que tenemos acá abajo. Entonces nosotros vamos a tomar pues de un solo nivel, ¿verdad? Bien, ahora entonces me falta eliminar, bueno, a ver, creo que tenía elementos ahí, bueno, ahí entonces nos falta eliminar estas vigas de acá, ¿verdad? De este eje, entonces me falta eliminar todas estas vigas, ¿verdad? Entonces las seleccionamos, las eliminamos. Igualmente, esta de acá la puedo seleccionar y la eliminamos. Ahí está, entonces eje 1, 2, 3, ¿verdad? Y en el 4 estamos terminando. Ahí está el eje 4. Bien. Ahora podemos dibujar también estas vigas, ¿verdad? Podemos dibujar esta viga pequeña, esta de acá, y todas estas inclinadas de acá, ¿verdad? Entonces para ello, pues voy a seleccionar voy a seleccionar estas dos de acá, y vamos a ir en replicar, en editar, vamos a replicar, y pues vamos a hacer una réplica lineal. Entonces yo le voy a decir, vamos a hacer esa réplica por esta herramienta de acá, donde dice ahí picar dos puntos en el modelo. Vamos a seleccionar y vamos a picar este punto, ¿verdad? Este punto y este de acá. Ahí. Entonces automáticamente el programa me trae todas las coordenadas, ¿verdad? Aquí la coordenada tanto en X como en Y. Entonces vamos a dar ahí en aplicar, ¿verdad? Ahí entonces el programa ya me lo hizo esa réplica, ¿verdad? Ya me lo replicó ahí. Ahora, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a cortar estas vigas, pero aún me falta dibujar pues esta viga de acá, ¿verdad? Esta pequeñita, me falta dibujar. Entonces lo vamos a hacer, voy a tomar esta herramienta, hacemos un clic acá y voy a decirle pues que sea una viga vertical. Seguramente acá hay esa herramienta para dibujar una viga vertical. Ahí vamos acá. Aquí está la herramienta, entonces esta de acá es una longitud fija. Y pues a ver dónde está. No la tenemos aquí. Paralelo al eje Y tiene que ser. Esta tiene que ser la herramienta, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos dibujar de cualquier tamaño esa viga, ¿verdad? Entonces podemos dar un clic. En este caso voy a dar un clic por acá nomás. Ahí. Y pues ya seguramente, bueno, hay un problema acá. Entonces aquí estoy dibujando pues un arco, ¿no? Entonces vamos a salirnos. Vamos nuevamente. Hacemos un clic ahí y aquí lo tenemos que cambiar. Esto tiene que ser pues una línea, ¿verdad? Una línea recta. Entonces aquí vamos a seleccionar nuevamente paralelo al eje Y. Ahí está. Entonces vamos a dar un clic ahí y hemos dibujado un elemento vertical. Hacemos un clic derecho para soltar ahí la herramienta de dibujo y pues vamos a ir acá, salimos de la herramienta de dibujo. Bien, ahora tenemos que cortar estas vigas. Hay que cortar estas vigas de acá, ¿verdad? Entonces para ello tenemos que seleccionar las dos vigas y este punto, el punto que queremos que cortar, ¿verdad? Entonces una vez que uno selecciona este punto, entonces vamos a decirle, le decimos al programa que queremos cortar esta viga, ¿verdad? Entonces esta viga la queremos cortar ahí, hasta ese punto, hasta donde intersecte con esta viga diagonal, vamos a cortar esta viga vertical. Entonces vamos a hacer eso, vamos aquí en editar líneas y a ver, vamos a dividir esa línea. Entonces vamos a dividir entre puntos seleccionados. Ahí ya me lo cortó, ¿verdad? Ahí ya está cortado. Entonces en la intersección de esas vigas ya pues él lo corta, ¿verdad?
Entonces las podemos seleccionar y las eliminamos. De esa manera entonces podemos solucionar ese problema por parte de las herramientas de trim y stencil, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo pues para esta viga. Entonces seleccionamos estas dos vigas y vamos a ir en editar líneas y las cortamos ahí, ¿verdad? Las cortamos en la intersección. Entonces seleccionamos esta y esta también y pues la eliminamos, ¿verdad? De esa manera entonces ya tenemos dibujada esa viga. Luego tenemos que dibujar pues de este punto a este punto, ¿verdad? Hay una viga también, hay una viga inclinada. Entonces tomamos el elemento viga y la dibujamos de esa manera, ¿verdad? Entonces ahí la dibujamos, ¿verdad? Podemos salir de la herramienta de dibujo con Escape y ahí tenemos ya pues todas las vigas dibujadas. Nos falta hacer esto, entonces corregir esto, las seleccionamos esas vigas, vamos a ir otra vez en editar y pues la vamos a dividir nuevamente. Las dividimos entonces ahí y pues ya seguramente ya podemos seleccionar esas vigas y eliminarlas, ¿verdad? Esas vigas pequeñas las eliminamos. Tal como está aquí, ¿verdad? Tal como está aquí en el plano. Bien. Ahora nos falta dibujar esa viga curva acá. Esa viga curva, ¿verdad? Aquí tenemos una viga curva. Tiene que haber aquí una viga. Esa curva pues tiene su centro aquí en esta columna, ¿verdad? Tiene su centro ahí. Entonces de ahí tiene pues un radio de 8.07. Nosotros vamos a tomar como 8 nada más. Lo vamos a tomar como 8 porque este es un radio externo, ¿verdad? Un radio externo. Entonces nosotros vamos a tomar 8 metros, ¿verdad? Bien, para ello entonces me voy a situar acá en esta columna y voy a dibujar un punto de referencia. Vamos a ir aquí en Join y voy a dibujar a partir de esta columna, voy a dibujar hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba voy a dibujar, puedo también dibujar hacia este lado, ¿verdad? Puedo dibujar aquí en X, ¿verdad? Lo voy a dibujar aquí en X, entonces vamos a colocar en X 8 metros, ¿verdad? 8 metros a partir de este eje. Entonces hacemos un clic ahí y ahí lo tenemos ya asignado pues ese punto, ¿verdad? Entonces ya nos podemos salir de la herramienta de dibujo. Ahora podemos extruir este punto. Seleccionamos ese punto, podemos ir aquí en editar y podemos extruir de puntos a frame, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una instrucción radial, ¿verdad? Una instrucción radial y me pide las coordenadas del centro, ¿verdad? Del centro de rotación me pide. Entonces estas coordenadas yo las tengo que conocer. Acá abajo, si ustedes se fijan, aquí tenemos las coordenadas, ¿verdad? Nos paramos en ese punto, aquí aparecen las coordenadas, ¿verdad? Tanto en X como en Y, aparece ahí. Entonces vamos a realizar eso. Bueno, entonces me paro ahí en ese punto, ahí tengo en X 1844 y en Y 1845. Entonces pongo acá 18.44 y 18.45. Ahí está. Bien, ahora el ángulo, me pide el ángulo de rotación. Vamos a discretizar esos elementos, cosa que este ángulo pues sea 5 grados, ¿verdad? Que varíe 5 grados. Entonces vamos a dar, por ejemplo, vamos a poner menos 5 grados y el número de elementos. Tenemos que colocar el número de elementos aquí, ¿verdad? Entonces, como esto, es 90 grados, ¿verdad? 90 grados, entonces dividimos entre 5, pues eso nos va a dar 18, ¿verdad? Nos va a dar 18 elementos. Le colocamos ahí los 18 elementos y podemos dar en aplicar. Ahí está, entonces hemos tomado, ¿verdad? Hemos tomado aquí, esto no significa que esté mal, pero aquí solamente que hemos tomado pues aquí el negativo, ¿verdad? Es por ese tema, ¿verdad? Es por ese tema. O sea, el negativo es
en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí el programa lo maneja de esa manera, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, para nosotros ir al otro lado, tenemos que dar aquí positivo. Entonces, deshacemos esto, le damos control Z. A ver, vamos a dar control Z. Salimos de la herramienta de dibujo. Aquí cerramos esto y vamos a dar control Z. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, nuevamente, hacemos la misma operación. Vamos aquí en editar, extruir, y vamos a extruir ese punto bueno, es radial, y ahí ya están las coordenadas, ¿verdad? Entonces aquí debemos especificar nosotros 5 para que pues haga esta rotación, ¿verdad? Para que rote en este sentido, sí, de esa manera, ¿verdad? En contrario de las manecillas del reloj. Bien, entonces ahí vamos a decir cada 5 grados y van a ser 18 elementos. Bien, entonces ahí miren, ustedes, yo me posiciono aquí en OK y el programa me muestra automáticamente lo que va a realizar, ¿verdad? Ahí está. Entonces damos ahí en aplicar y de esa manera ya tenemos generada esa viga circular, ¿verdad? Bien, ahora lo que podemos hacer es pues extruir. A ver, vamos a cerrar esto y vamos a ver aquí cuánto tenemos. A ver, voy a hacer esto. Vamos a ver cuánto es este eje. Este eje de acá hasta ahí. Tenemos 605. Hasta aquí, ¿cuánto tenemos? 8 metros. ¿Verdad? Entonces 8 menos 6.05. Eso va a dar 1.95. Entonces yo debo extruir nuevamente este punto. Selecciono ahí y vamos a extruirlo nuevamente. Entonces bueno, vamos en editar, extruimos nuevamente, extruimos ese punto, ahora va a ser lineal, una extrusión lineal, ¿verdad? ¿En qué ordenada? Bueno, ¿en qué eje vamos a extruir? Pues en este caso en X, ¿verdad? Aquí nos podemos fijar los ejes, ¿verdad? Ahí tenemos el eje X y el eje Y es hacia arriba. Entonces tiene que ser en el eje X. En el eje X, ¿cuánto vamos a extruir? Aquí damos 0 en Y y en X va a ser 1.95. 1.95. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y nos posicionamos ahí, pues seguramente el programa nos lo va a mostrar, ¿verdad? Ahí ya el programa me lo ubica. Entonces doy en OK y ahí está la extrusión, ¿verdad? De esa manera, entonces ya tenemos esto extruido, ¿verdad? Ahí está. Ahí están unidas esas vigas. Bien. Ahora también tenemos, pues, en el voladizo, ¿verdad? Tenemos ese voladizo de 1.83. Bueno, no, pues aquí tiene que ser ya de 1.95, ¿verdad? Lo mismo tiene que ser acá abajo. Entonces vamos acá y hacemos la misma operación. A ver, vamos a tratar de hacer una múltiple extrusión. Vamos a tomar estos puntos, este punto de acá también, y vamos a extruir esos puntos de ahí. Esas vigas vamos a extruir. Esas vigas pues serían estas de acá, ¿verdad? Esta pequeña de acá, esta de la que pertenece ahí a las gradas y esta de aquí, ¿verdad? Y esta primera también. Serían esas vigas. Bien, vamos otra vez en editar. Vamos otra vez en editar, extrusión de líneas a frame y vamos a hacer una extrusión lineal de 1.95, ¿verdad? Una sola vez. Entonces a ver si me posiciono acá y el programa me está mostrando ahí. ¿Verdad? Entonces doy en OK y pues ya me ha extruido todas estas vigas, ¿verdad? Bien, ahora nos falta dibujar, pues, nos falta completar el dibujo haciendo estas vigas verticales. Entonces ahí tomamos la sección de viga 20 por 40 y podemos dibujar de esa manera, ¿verdad? Ahí entonces tenemos dibujada ya esos elementos viga, ¿verdad? Ahí está. Ahora
ahora debo dibujar pues también esta viga de acá, ¿verdad? Esta viga que corresponde a la grada, aquí tenemos la gradería, entonces toca dibujar esta viga de acá. Entonces para ello yo me fijo cuánto es el eje, este eje de acá, seguramente lo tengo acá arriba, ¿verdad? Ese eje es 6.05, entonces voy a extruir ese punto a 6.05. Selecciono el punto y voy a extruir, ¿verdad? Vamos aquí en editar, lo extruimos nuevamente. Es una extrusión lineal y esta vez ahora va a ser de menos 6.05, ¿verdad? Menos porque tengo que extruir hacia allá. A ver, me paro acá, ahí el programa ya me muestra eso, ¿verdad? Ahí de esa manera, ¿verdad? De esa manera ya tenemos entonces dibujada esta viga que corresponde a la grada, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué más nos falta? A ver, podemos ver los ejes locales. Voy a quitar aquí la instrucción. Vamos a ver los ejes locales de los elementos tipo frame. Entonces acá nos vamos al elemento tipo frame. Vamos a pedir los ejes locales de esos elementos. Entonces damos ahí y vamos a quitar la instrucción para que podamos visualizar los ejes locales. Bien. Ahí tenemos entonces pues los ejes locales de los elementos tipo frame, ¿verdad? Ahí los tenemos. Entonces, a ver si vemos en 3 dimensiones esto, lo vemos en 3 dimensiones, ahí lo tenemos. Entonces acá ustedes deben saber que cada elemento pues tiene su eje local propio, ¿verdad? Tiene su eje local propio. Entonces, el que está en color rojo es el eje local 1 de ese elemento viga, ¿verdad? Estamos hablando aquí de todos los elementos que tiene el programa. Pueden ser nodos, pueden ser vigas, columnas, losas, cualquier elemento estructural tiene su eje local. Y siempre el que está en color rojo va a ser su eje local 1 del elemento. El que está en verde es el eje local 2, ¿verdad? Y el que está en color azul es el eje local 3. Sin embargo, en el SAP, este eje local 3 variaba de color, ¿verdad? Tiene un color cian, un color celeste tiene, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia aquí en el programa ETABS, que lo está representando con otro color, un color azul, ¿verdad? Entonces ya ustedes deben conocer eso. Bien, entonces ahí observamos, vámonos otra vez en planta, ahí vamos yendo en la planta baja, ahí están entonces las vigas, ¿verdad? Ahora si nosotros nos damos cuenta, pues todos los elementos que están en la dirección Y tienen su eje local 3 hacia la derecha, ¿verdad? Este es el eje local 3. Este es el eje local 3, ¿verdad? El azul es el eje local 3, entonces pues de todos los elementos está en esta dirección, ¿verdad? Está en esa dirección. Entonces, no tenemos ningún problema, pues ahí, ¿no? Sin embargo, si tenemos una mezcla y un enredo, por decir, si tenemos esto, lo vamos a girar esto de acá, lo vamos a rotar. Reverse Connectivity, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya se rotó el eje local, ¿verdad? Antes el eje local 1 estaba hacia arriba, ahora está hacia abajo. Esa es la diferencia también. Hay unas cuantas diferencias, ¿no? Entre el programa SAP y el programa ETABS, ¿verdad? En el ETABS en el SAP uno seleccionaba esto, se iba en asignar en frame y aquí encontraba esa opción de reverse connectivity, ¿verdad? Ahora el programa ETABS lo trae aquí en editar líneas y lo trae aquí, ¿verdad? Reverse frame connectivity. Bien. Entonces, pues vamos a dar control Z para deshacer lo que habíamos realizado, ¿verdad? Y ahora todos los elementos horizontales pues están de arriba hacia abajo, ¿verdad? Toditos los ejes locales están de arriba hacia abajo.
A ver, aquí tenemos que hacer una corrección. Estos elementos, todos estos elementos de aquí pues tienen que ser continuos, ¿verdad? Ahora está, fíjense, está solamente hasta este eje, ¿verdad? Entonces tenemos que unir estos elementos o podemos dibujarlos nuevamente. Vamos a unirlas, ¿verdad? Seleccionamos entonces ahí los elementos y vamos a ir aquí en editar frames y seguramente los podemos unir, ¿verdad? Ahí está, entonces de esa manera ya tenemos un solo elemento, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos el dibujo rápido, lo que el programa hace es asignar a todo el mallado, ¿verdad? En todos los ejes él lo asigna el programa. Bien, entonces nos falta esta viga, nos falta esta, ¿verdad? Y eso sería, creo, todo. Acá también, ¿verdad? Esta viga de acá también tenemos que seleccionarla y de igual manera estas de acá, ¿verdad? Todos hay que revisar bien, ¿no? Hay que revisar bien porque todos esos elementos tienen que estar pues unidos. Bien, entonces otra vez vamos aquí en editar y vamos a editar líneas y vamos a decir join frames, ¿verdad? Ahí entonces. Ahora tenemos este elemento que llega desde esta columna desde esta columna de 60 hasta la columna de 50, ¿verdad? Eso acá también ya se arregló, ¿verdad? Ya está arreglado. Esto acá también. Y pues todo lo demás ya está, ¿verdad? Ya está unidos, todos los elementos ya están unidos. Probablemente por acá tengamos un problema, acá tenemos, ¿verdad? Entonces seleccionamos estos tres elementos, estos tres de acá también, y los vamos a unir, ¿verdad? Los vamos a unir. Vamos aquí otra vez en editar y vamos a decir join frame. Ahora, esta viga de acá yo la puedo eliminar, ¿verdad? Porque esa viga está aquí en la parte de la escalera. Pues esta acá no tiene que existir esa viga. Entonces la seleccionamos y pues simplemente vamos vamos a dar un clic, perdón, vamos a dar suprimir. La suprimimos ahí, entonces aquí esta viga pequeña tenemos que dibujarla, ¿verdad? Aquí. Entonces para ello pues me voy a tomar otra vez la herramienta de dibujo y procedemos a dibujar de esa manera. Ahí. Ahí está entonces esa viga pequeña, ¿verdad? Entonces el dibujo es un poco complicadito, ¿no? Es decir, la estructura es totalmente irregular. Entonces nosotros con una estructura regular pues simplemente podríamos dibujar de una manera mucho más rápida, ¿verdad? Entonces hay que ir, pero esto de acá sirve pues para ir conociendo el programa, ¿verdad? A ver, ahora una cosa más. Para no tener problemas más adelante, vamos a rotar eh, los ejes locales 1, vamos a revertirlos de todas estas vigas que están en el borde, ¿verdad? De todas estas vigas circulares. Entonces seleccionamos todas estas vigas, las vamos a seleccionar, ¿verdad? Y teniendo mucho cuidado. Ahí hasta la última, la seleccionamos y nuevamente nos vamos a ir en editar y vamos a ir aquí en editar frame y vamos a decirle reverse frame connectivity, ¿verdad? Vamos a rotar ese eje local. Bien, ahora podemos observar que tenemos el eje local 3 hacia afuera, ¿verdad? Igual que estas vigas de acá del voladizo. Ahí está. Bien, ahora entonces vamos a proceder también a dibujar las losas. Para ello voy a quitar esto. Ya puedo quitar los ejes locales. Vamos a dar en OK y voy a maximizar esta ventana. Vamos a irnos acá, vamos a abrir otra ventana más. Ahí tenemos, entonces aquí lo vamos a tener en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces acá yo lo puedo extruir esto. Lo vamos a extruir para verlo de esa manera. Bien, a ver, una cosa más. Voy a hacer un cambio acá de las secciones. No me gusta este color.
Entonces vamos a cambiar el color de las vigas. Aquí entonces en vigas voy a modificar el color. A ver, quiero ver acá qué color no tenemos. Pues. Bien, entonces puedo colocar un color, por decir, podría colocar, a ver qué color no tenemos. Podría ser este color azul, este azul claro, ¿verdad? Este de acá podría encajar bien ahí al color de las vigas. Bien, entonces vamos a dar OK, OK, y pues voy a mover acá y ya se actualizó todo, ¿verdad? Ahí está. Entonces de esa manera pues no vamos a poder confundir con las columnas. Bien, entonces ahora para dibujar las losas, entonces vamos a tomar, ya tenemos definido las losas, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esta herramienta rápida de dibujo de las losas. Aquí vamos a seleccionar la sección de losa que hemos definido, la losa nervada, y vamos a hacer clic ahí, ¿verdad? Entonces de esa manera, aquí en el 3D podemos ver que ya se está agregando esa losa, ¿verdad? Bien, seguimos entonces, hacemos ahí otro clic. Si hago un clic acá, miren, fíjense, me va a dibujar dos elementos, ¿verdad? Voy a tener que dibujar dos elementos ahí. Entonces, de esa manera, pues la herramienta rápida solamente dibuja entre el sistema de grillas, de eje a eje. Entonces, de esta manera, pues no puedo realizar yo no puedo utilizar esta herramienta para dibujar en todos estos ejes de acá. Entonces, simplemente voy a dar clic ahí donde pues corresponda a todo el paño, ¿verdad? Ahí, aquí también puedo dibujar, ¿verdad? De esa manera. Entonces pues aquí en el 3D podemos apreciar nosotros cómo estamos asignando los elementos tipo losa. Entonces doy clic ahí, aquí también, bueno acá no, ahí va el ascensor, pero después lo vamos a corregir eso. Bien, aquí en esta parte, y aquí ya no puedo. En el voladizo, como no tengo una malla, pues no puedo dibujar, ¿verdad? No lo puedo dibujar de esa manera. Bueno, entonces solamente eso puedo dibujar con la herramienta rápida. Ahora vamos a dibujar pues con esta herramienta rectangular. ¿Verdad? Nuevamente la losa nervada y vamos a proceder a dibujar de esa manera. Ahí. Arrastramos, hacemos clic en el primer punto y empezamos a arrastrar hasta el punto opuesto, ¿verdad? De esa manera. Bien, ahora también lo mismo puedo hacer acá para el voladizo, ¿verdad? Para el voladizo. Aquí en esta parte no va a haber losa, ¿verdad? Aquí no va a haber losa, pues aquí va a ir el descanso de la escalera. A ver, vamos a mostrar aquí el plano. Aquí en esta parte, todo esto de acá lo que podemos observar es el descanso de la escalera, ¿verdad? Va a ser el descanso desde ahí. ¿Verdad? Todo esto, hasta esta viga, hasta el voladizo, va a ser el descanso de la escalera. Por eso no podemos dibujar aquí un elemento losa. Bien, entonces lo voy a dibujar aquí, pues donde corresponde, ¿verdad? Ahí puedo dibujar también acá y pues esta parte también la puedo ya dibujar, ¿verdad? De esa manera podemos asignar las losas. Ahora aquí en esta parte totalmente irregular podemos agarrar la herramienta poligonal, ¿verdad? Esta herramienta poligonal podemos tomar pues para poder dibujar esto. Entonces hacemos clic ahí, hacemos clic, ¿verdad? Y pues dibujamos de esa manera el elemento losa. Vamos a dar enter para poder dibujar. Luego también acá puedo hacer lo mismo directamente a esa columna y a esta esquina. Entramos nuevamente y lo mismo hacemos para dibujar todos estos elementos triangulares, ¿verdad? Este elemento que es trapezoidal, de esa manera podemos dibujarlo también. Ahí. Bien, entonces otra cosa que nos falta es este elemento de aquí a esa columna, a ese nodo y a la columna de 60. También nos falta dibujar esto acá.
¿verdad? Esto de acá podemos dibujar de esa manera, ¿verdad? Estos elementos triangulares, elementos de área triangulares. Entonces dibujamos ahí de esa manera, ¿verdad? Bueno, acá cometí un error, entonces vamos a ver. Acá lo voy a soltar y pues nuevamente empiezo a dibujar. Ahí. De ahí a ese punto hay que cerciorarnos, ¿verdad? Que estemos en el punto correcto. Y de esa manera pues podemos dibujar todos los elementos irregulares. Bien. Aquí también tenemos que dibujar pues esta losa triangular. Y ahora vamos a dibujar toda esta losa circular. Entonces seguimos. A ver, ahí no va eso. Voy a dar atrás. Entonces hay que hacer un zoom pues para poder tomar el punto correcto, ¿verdad? Entonces hacemos ahí y seleccionamos todos los puntos, ¿verdad? Ahí. De esa manera vamos a dibujar. Estamos ahí. Seleccionamos todos estos puntos. Ahí. Con cuidado tenemos que seleccionar esos puntos. Porque es una losa circular y terminamos aquí en la columna. Entonces damos en entrar y ya tenemos ahí dibujado ese elemento de losa circular. ¿Verdad? Ahora aquí tengo un pequeño inconveniente. Esta losa de acá no va, ¿verdad? Ahí va a ir pues la caja de ascensor. Si vemos acá en el plano, ahí entonces en ese paño tenemos la caja de ascensor, ¿verdad? Estos son los muros. Bueno, este ascensor pues consta de 4, ¿verdad? De 4 elevadores. Entonces acá, ¿verdad? Tenemos un muro, ¿verdad? Son muros estructurales, muros de cortante, pues son muros de concreto reforzado, ¿verdad? Ahí. Entonces toda esta de acá es una caja, ¿verdad? Esto acá, ahí va a ir una caja de ascensor. Esta acá es la otra. Y pues aquí también hay otra caja. Y pues por último, aquí está la otra, ¿verdad? Son 4 ascensores que va a tener esta edificación, ¿verdad? Entonces por eso lo estamos eliminando esa losa. Bien. Ahora pues nosotros podemos continuar dibujando esto. Acá veamos acá en el 3D. Veamos ahí la instrucción de la losa. ¿Verdad? Esto acá lo voy a eliminar por un momento. Lo voy a eliminar por un momento y ahora podemos observar nosotros la instrucción de la losa, ¿verdad? Toda la instrucción de la losa y de los elementos tipo frame. A ver, voy a quitar el mallado con control D. Seguramente con control D puedo quitar ese mallado, ¿verdad? Entonces he quitado. Vamos a dar control D y va a desaparecer el sistema de grilla, ¿verdad? O podemos ir aquí en View y podemos darle clic acá, ¿verdad? El atajo es Control D para poder quitar, para poder desactivar y activar el sistema de grillas, ¿verdad? Entonces ahora podemos observar de este tipo nuestra estructura, ¿verdad? Podemos observar de esa manera. Lo voy a hacer girar un poco, pues para que podamos ver la parte de la nervadura, ¿verdad? De la nervadura de la losa. Ahí tenemos entonces, si nos damos cuenta, ahí están los nervios, ¿verdad? Los nervios que hemos asignado. Ahí tenemos un nervio, acá está el otro. Estos nervios tienen una separación de 50 centímetros, ¿verdad? De eje a eje tienen 50 centímetros. Eso es lo que hemos definido en la parte de definición de la losa. Y en la otra dirección, pues también es la misma configuración, ¿verdad? Ahí tenemos los nervios y pues esta separación también tiene 50 centímetros. Bien, de esa manera entonces está quedando pues nuestra edificación, ¿verdad? Es una losa totalmente reticular en ambas direcciones. Bien, ahora podemos
acá antes de continuar, pues vamos a irnos a la planta, a la planta 0 y vamos a asignar las respectivas restricciones. Tenemos ya entonces casi todas, aquí no nos falta dibujar dos columnas, pero ya podemos nosotros seleccionar la planta base y vamos a asignar la restricción correspondiente. Vamos a asignar join restricciones y pues sabemos ya que para una estructura, pues el modelo de restricción va a ser pues un empotramiento, ¿verdad? Porque estas columnas van a estar empotradas o van a estar unidas a una cimentación. Y esa cimentación pues va a ser una cimentación rígida que no va a permitir ningún tipo de desplazamiento, ¿verdad? En ninguno de los ejes tampoco va a permitir rotación respecto de los tres ejes, ¿verdad? Entonces eso corresponde pues a un empotramiento. Entonces damos ahí en OK y ya seguramente pues ya lo tenemos el empotramiento. Vamos entonces en 3D y ahí podemos apreciar que esto, el tipo de apoyo es un empotramiento. Muestra ahí, ¿verdad? Una cruz, eso significa que es un empotramiento. Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Tenemos todavía un tiempo. Vamos a proceder a dibujar esas columnas acá. Las columnas en la parte circular, ¿verdad? Entonces vamos acá en una vista otra vez en planta, en la planta baja, voy a dar ahí en OK. Tenemos que dibujar unas columnas acá. Voy a compartir nuevamente la pantalla y aquí tenemos dos columnas, ¿verdad? Aquí en esta parte tenemos dos columnas, ¿verdad? Aquí hay una y aquí hay otra columna, ¿verdad? Tenemos que colocar nosotros apoyo a esta viga, pues, ¿no? A esta viga, porque esta viga pues se va a deflectar totalmente. Entonces para ello, a ver, hagamos la prueba, voy a pedir el análisis bueno, al programa. Ya tenemos todos los apoyos, entonces ya puedo pedir yo el análisis. Entonces para analizar vamos a ir acá en análisis, vamos a chequear primeramente el modelo, si no hay algún elemento por ahí suelto, entonces vamos a chequear pues el modelo. Le vamos a decir que el programa chequee el modelo, ¿verdad? Entonces si hay algún elemento suelto por ahí, seguramente el programa nos va a decir que tenemos ahí algún mensaje. Entonces acá el programa me dice que no encontró ningún tipo de mensaje de advertencia, ¿verdad? Entonces el modelo fue chequeado. Entonces todo está bien. Damos otra vez en análisis. Aquí elegimos los grados de libertad del modelo. Es un modelo tridimensional, por lo tanto escogimos esto de acá, ¿verdad? Entonces damos en OK. Nuevamente en análisis, los sets de cargas solamente están por defecto, ¿verdad? Trae el programa, no hemos asignado ningún tipo de carga, pero vamos a hacer correr por el peso propio. Entonces damos en correr y pues el programa va a empezar a analizar la estructura. Y vamos a ver cómo esta parte de acá se va a deformar, va a tener deformaciones grandes ahí esa viga. Por eso tenemos que colocar nosotros pues esas dos columnas ahí. Acá pregunta el ingeniero Sergio, dice el eje global con el eje local no coinciden. No, realmente pues no, no tienen que coincidir, no es necesario que coincidan los ejes globales con los ejes locales del elemento. Este eje global pues es de la estructura, ¿verdad? Es el eje global de toda la estructura. A ver, vamos a limpiar acá el modelo. Vámonos en una planta nuevamente. Ahí. Entonces el eje global pues simplemente sirve para referencia de los elementos estructurales. Cada elemento pues va a tener una diferente posición en la estructura, ¿verdad? Cada elemento. Por ejemplo, este elemento pues seguramente va a tener una posición respecto al eje global, ¿verdad? Al eje global. Entonces ahí
A ver, aquí tenemos pues seguramente sus ejes globales o su ubicación en la estructura, ¿verdad? Acá podemos observar, nosotros ahí dice bueno, el punto 1, el punto inicial, ¿verdad? Sería este punto, ahí ese punto, entonces eso dice que está en X, 0, en Y está 30.05 y está a una altura de Z de 3.4, ¿verdad? Entonces, esa es la posición. Bueno, el eje global sirve para posicionar a los elementos estructurales. Eso no tiene nada que ver con los ejes locales de los elementos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos observar, voy a pedir nuevamente los ejes locales de los elementos shell. Vamos a pedir de los elementos shell acá. Entonces, acá ejes locales y también de los elementos tipo frame. Entonces, pedimos de todos. Ahora vemos, podemos observar acá, ¿verdad? Entonces, este eje global, ¿verdad? Ahí tenemos el eje global X, el eje global Y. Los elementos frame, fijémonos, el 3, ¿verdad? El 1 tendría que coincidir pues con el eje local 3, perdón, con el eje global X, ¿verdad? Pero en este caso, lo de los elementos frame, pues no va a ser así, ¿verdad? No va a coincidir con esos elementos. Entonces el eje local 1 de un elemento siempre va a ser en dirección longitudinal del elemento, ¿verdad? Ahí podemos observar entonces que está en ese sentido longitudinal de cada elemento, ¿verdad? Aquí en esta viga horizontal también fijamos, ahí está el eje local 1 en rojo, ¿verdad? Otra cosa que podemos ver, aquí, a ver, vamos a ir aquí en secciones, Section Properties, seguramente aquí podemos observar también, ¿verdad? Aquí está entonces, ¿verdad? De un elemento tipo frame, fijémonos, ahí está el 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el 2, ¿verdad? Ahí está, y el 3, de esa manera, y pues el 1 está saliendo de la pantalla, ¿verdad? Ahí donde está la cruz, lo tenemos ahí saliendo perpendicular a la sección transversal de ese elemento. Por eso es que si nosotros tenemos, pues este elemento, ¿verdad? Ahí tenemos un elemento viga, de esa manera, ¿verdad? De esa manera tenemos un elemento viga, entonces esta es la sección transversal. Entonces vamos a tener, pues de ahí, a partir del punto medio, ese va a ser el eje local 3, y el que está hacia arriba va a ser el eje local 2, y pues el que está en dirección longitudinal del elemento, ese va a ser el eje local 1. Entonces este de acá es el 1, hemos dicho el 1, este de acá va a ser el 2, y este de aquí es el 3, ¿verdad? De esa manera entonces se explica los ejes locales de los elementos tipo frame. Normalmente en las losas sí coincide, normalmente coincide esos ejes locales. Si vemos ahí, acá bajamos más acá abajo, ahí tenemos el eje global y aquí tenemos el eje local, ¿verdad? Aquí voy a resaltar esto. Entonces ahí tenemos el eje locales del elemento tipo shell y aquí tenemos los ejes globales, ¿verdad? Entonces el eje local 1 de las losas normalmente coincide con esto, pero yo bien lo puedo rotar esto, ¿verdad? Puedo decir que el eje local 1 esté en esa dirección, ¿verdad? En esa dirección, y el eje local 2 esté en esta dirección o en esta otra dirección, ¿verdad? Yo lo puedo hacer eso, pero normalmente se dibuja de esa manera, ¿verdad? De las losas sí coincide, pero de los elementos frame no tienen nada que ver, bueno, de todos los elementos no tienen nada que ver con los ejes globales. Bien, dicho esto, entonces volvemos otra vez acá. Vamos a pedir, bueno, voy a mostrar en 3D y voy a ver las deflexiones, ¿verdad? Los desplazamientos por carga muerta, por el peso propio de los elementos estructurales. Entonces voy a decir que me muestre por contornos, desplazamiento en Z, y vamos a dar en aplicar. Ahí está. Entonces ahí podemos observar que en esta parte pues se nos está deformando excesivamente. Vamos a cambiar las unidades
Aquí voy a cambiar las unidades consistentes y vamos a colocar acá en milímetros y la fuerza la voy a colocar en kilogramos. Damos en OK. Entonces aquí vamos a tener, ahí tenemos un desplazamiento en Z. Fíjense, hay un desplazamiento en Z de 8 milímetros. Es casi 1 centímetro de desplazamiento. Entonces esto pues es grande. Este desplazamiento es relativamente, es demasiado grande. Entonces tenemos que apoyar pues ese elemento ahí. ¿Verdad? Por eso ahí esta losa, bueno, los muros son los que contrarrestan ese desplazamiento. Aquí podemos observar estos muros de acá, ¿verdad? Van a tener una viga en este sentido, que se va a conectar de ahí, va a venir todo esto de acá y se va a conectar aquí también en esta viga de acá. Entonces esa viga pues va a ayudar a que estas vigas de acá, estas largotas, no se deformen tanto, ¿verdad? Entonces va a tener ahí un apoyo, aquí también va a tener otro apoyo, por lo tanto pues va a reducir la longitud, ¿verdad? La longitud de apoyo reduce. Normalmente, pues bueno, realmente estas vigas desde acá, ¿verdad? Toda esta viga pues tiene 12 metros, tiene 12 metros de longitud. Entonces pues esa es una longitud demasiado grande. Entonces por eso que tenemos ahí deformaciones tremendas en este punto de acá, ¿verdad? En este punto tenemos ahí esas deformaciones, ¿verdad? Entonces cuando asignemos el muro, ¿verdad? Cuando asignemos estos muros acá, pues ya no vamos a tener ese problema de deformaciones aquí en esta parte. Ahora veamos acá en el otro lado, podemos rotar esto y ahí tenemos, ¿verdad? Entonces esta losa, miren cuánto se deforma aquí, 13 milímetros. Es una tremenda deformación, ¿verdad? 1.3 centímetros solamente con peso propio. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros asignemos todas las cargas de ocupación, las cargas de, bueno, las cargas de viento, esas cosas? Pues seguramente vamos a estar por ahí por los 2.5 a 3 centímetros de deformación. Y pues esa deformación ya es perceptible, ¿verdad? Entonces por eso debemos apoyar nosotros esta viga en unas columnas. Bien, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, pues vamos a quedar acá, ¿verdad? Y mañana vamos a estar realizando, vamos a continuar, mejor dicho, con la modelación de la estructura. Entonces podemos ver acá otra vez en planta, en la planta baja, y vamos a tener ese tipo de deformaciones ahí, ¿verdad? Ahí podemos observar todas las deformaciones. Y aquí pues tenemos la escala de colores, ¿verdad? Tenemos ahí desplazamientos. Todo lo que está en azul, ¿verdad? Todo lo que está en azul tiene un desplazamiento ahí de 0.9 milímetros. Y pues vamos a llegar a esta parte, ¿verdad? Esta parte donde está ahí en rojo, que está pasando a un color magenta. Ahí tenemos 12.6 milímetros de deformación, ¿verdad? Eso significa pues estas escalas de colores. A ver, acá el ingeniero Francisco dice ahí que en el etapa 18 la función avanzada de discretización no aparece. A ver, de hecho, acá no hemos hecho la discretización, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos. Hay otra forma de poder realizar esa discretización en el programa, bueno, en la versión 18. Entonces voy a quitar el modelo, voy a quitar el análisis y voy a quitar también estos ejes locales, ya no los necesito. Vamos a ir acá, quitamos los ejes locales, tanto de los elementos frame como de las losas. De esa manera ya tenemos limpio nuestro modelo. Entonces acá, a ver, uno puede ir aquí en asignar, ¿verdad? En shells y aquí en mesh, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros aquí en esta versión al menos hay la parte de avanzado para poder discretizar aquí, ¿verdad? Para poder discretizar. Entonces si el programa pues no tiene, a ver, voy a cambiar aquí a sistemas a unidades consistentes, voy a colocar en metros y esto acá va a estar en toneladas. Ok, vamos nuevamente a asignar shells
aquí en Flow Automate Options y vamos a tener la avanzada. El programa automáticamente pues tiene una malla de elementos finitos o realiza por defecto, y esto es lo que maneja, ¿verdad? Elementos finitos menores a 1.25. Entonces yo puedo cambiar esto acá a 0.5, 0.4, 0.6, lo que se requiera, ¿verdad? Entonces vamos a dar ahí en OK, y pues acá en OK y automáticamente ya me aparece ese mallado por defecto ahí. Ahora, en la versión 18 me comentan por ahí que no aparece ese mallado, entonces podemos hacer de esta manera. Aquí en la parte de análisis tenemos también aquí el Automatic Mesh para los elementos tipo Play. Y tenemos la misma herramienta avanzada que les había mostrado hace rato, ¿verdad? Tenemos ahí entonces esa herramienta. Por ahí podemos realizar el mallado interno, ¿verdad? A ver, vamos a hacer correr. A ver, acá me están comentando ahí. Clemente dice que si vemos una elevación extruida de los elementos frame, notaremos que la viga se dibuja del eje hacia abajo. No debería dibujarse al eje de la viga. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el mallado, ¿verdad? Y cuando nosotros pedimos el análisis, nos muestra la malla de elementos finitos, ¿verdad? Todos estos cuadritos son pues cada 5 centímetros aproximadamente, o sea, tienen que ser menor a 0.5, ¿verdad? Eso es el mesh que hemos realizado. Bien, ahora pues a ver, vamos a ver aquí los momentos de los elementos tipo frame. Por carga muerta vamos a pedir los elementos en los tipo frame. Damos esto en cerrar, puedo seleccionar eso y nos presenta de esta manera. Entonces ahora acá, miren esta parte, es interesante. Aquí en esta parte, o sea, todas estas fuerzas que vemos acá, este diagrama de fuerzas, son pues la malla de elementos finitos, ¿verdad? Ahí, toda esta fuerza es el mallado de elementos finitos que nosotros hemos realizado. Eso aproximadamente va a tener ahí los 0.5 metros que hemos discretizado, ¿verdad? Si nosotros discretizamos cada un metro, pues seguramente nos va a presentar esto de acá, ¿verdad? Ahí van a estar ubicadas entonces las fuerzas, ¿verdad? En ese punto y aquí. A cada un metro va a estar ubicadas las fuerzas, ¿verdad? Entonces este diagrama lo interpretamos de esa manera. Ahora si vamos otra vez a ver la deformada, ¿verdad? Ahí vamos a ver la deformada. Esto es en X, ¿no? Esto quiero ir en Z. Y lo tenemos de esa manera. Entonces, en estos puntos, pues la losa, ¿verdad?, en estos puntos de acá se conecta a la viga, ¿verdad? Se conecta a la viga, pues entonces transfiere toda esa carga, ¿verdad? Toda esa carga transfiere en esa parte a la viga. Por eso es que se muestra, cuando nosotros vemos los esfuerzos en la viga, nos muestra ahí las cargas, ¿verdad? Nos muestra ahí unas cargas actuando y el momento respectivo, ¿verdad? Hemos visto eso anteriormente, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver lo que decía ahí nuestro amigo Clemente. Vamos a quitar otra vez la instrucción, perdón, el análisis. Vamos acá en una planta. Voy a asignar una vista en 3 dimensiones. Ahí la tenemos. Y aquí voy a ir en una elevación. En una elevación cualquiera, vamos a decir ahí en A, aplicamos y vamos a extruir acá. Ya lo vamos a extruir los elementos. Ahora nosotros podemos observar si tenía razón, ¿no?, nuestro amigo Clemente,
está de este tipo, ¿verdad? Podríamos nosotros conectar pues estas losas, ¿verdad? Conectar aquí en la parte media, cosa que el punto de inserción pues sea el punto medio de la viga. A ver si me dejo entender. Este es el eje de la viga, ¿verdad? El eje de la viga. Entonces este punto nosotros podríamos colocarlo ahí, ¿verdad? Que se intercepte ahí en el eje que hemos definido, ¿verdad? Que hemos definido. Entonces podríamos hacer eso, podríamos hacerlo modificando el insertion point, ¿verdad? De esos elementos. Bien, a ver, vamos a pedir aquí el insertion point. Vamos a ver acá en display y seguramente podemos ver en los elementos, en los elementos tipo frame, seguramente podemos ver el insertion point, ¿verdad? Acá, que lo tenemos. Entonces vamos a dar en OK. Seguramente no me está mostrando por la instrucción. Ahí está. Entonces de esa manera lo tenemos, ¿verdad? Ahora este 10 significa que está de eje a eje. El 8 significa que está top center, ¿verdad? Entonces nosotros eso podemos modificar, ¿verdad? Podríamos seleccionar esto y podemos ir aquí en asignar frame y vamos a decir aquí insertion point. Insertion point. Entonces desplegamos esto, ¿verdad? Aquí tenemos de todas las opciones enlistadas, tenemos 11 opciones, ¿verdad? Entonces aquí si nos fijamos el 10 es centro a centro, ¿verdad? Y ahora el 8 que tiene la viga, eso está top center. Eso quiere decir que la parte superior de la viga está en el centro, ¿verdad? En el centro del eje que hemos definido. Entonces nosotros podríamos seleccionar eso, podríamos colocar aquí centro, centro, y vean eso, lo que va a pasar. Ahí está, cambio el insertion point. Y ahora si mostramos una instrucción, verá, vamos a limpiar el modelo. Bueno, acá vamos a mostrar, ahí está, ¿verdad? Ahora sí, de esa manera está la viga, está conectada en el centro, ¿verdad? Está conectada ahí en el centro. Bien, de esa manera pues podríamos corregir el modelo. Bien, ahora voy a hacer un análisis más. Vamos a pedir este análisis y con esto vamos a terminar, ¿verdad? Con esto vamos a terminar la clase. Y acá pregunta Miguel Hamilton si vamos a realizar el análisis sísmico. Pues eso no lo vamos a hacer aquí, mi estimado. Tenemos un curso donde realmente estamos realizando ese tipo de análisis. Este análisis simplemente va a ser un análisis estático lineal, ¿verdad? Solamente con cargas gravitacionales. También vamos a incluir la carga lateral de viento, pero el sismo no lo vamos a realizar. Bien, entonces vamos a ver. Aquí a ver, vamos a quitar la instrucción y voy a ver los momentos acá en los elementos tipo frame. Voy a ver ahí los momentos. A ver, déjenme ver esto acá. Voy a ver fuerza axial. Ahí está. Entonces, ahora si nos damos cuenta, fíjense acá. A ver, voy a hacer clic en esta viga. Y ahí tengo fuerza axial, ¿verdad? Tengo fuerza axial. Ahí podemos ver el diagrama de las fuerzas axiales, ¿verdad? Entonces aquí, si me voy a esta viga también tiene fuerzas axiales. A ver, vamos a ver la magnitud. Esta de acá tiene 0.22, ¿verdad? 0.22 toneladas. Vamos acá. Y esta acá tiene 0.038 toneladas. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, cuando uno hace el insertion point de centro-centro, pues la carga axial es mínima, se reduce la carga axial. Pero cuando nosotros hacemos top center,
la carga axial se suele incrementar, ¿verdad? Se suele incrementar pues porque tiene ahí un brazo, ¿verdad? Entonces eso hace que las solicitaciones pues cambien, ¿verdad? Acá pregunta Ángel si es bueno discretizar las losas. Bueno, pues el programa trabaja con el método de elementos finitos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos discretizar pues, estas losas, ¿verdad? Es más, nosotros si olvidamos discretizar, el programa automáticamente hace la discretización de estos elementos finitos, siempre y cuando se trate de un elemento tipo shell, ¿verdad? Siempre y cuando. Pero si se trata de un elemento tipo membrana, pues en esos elementos no se realiza la discretización, ¿verdad? Entonces aquí uno debe, voy a quitar el análisis para que podamos observar eso, ¿verdad? Entonces acá en definir, aquí en secciones, a ver, voy a revisar esto, acá en esta parte el tipo de modelo. Cuando se realiza con Shell-Team o Shell-Tip, se debe realizar la malla de elementos finitos, ¿verdad? El programa automáticamente los realiza por defecto si nosotros olvidamos hacer eso. Pero cuando nosotros elegimos el tipo membrana, pues no se debe hacer el mallado de elementos finitos, porque la membrana simplemente cumple la función pues, de transmitir las cargas que se le asigna a ella a todos los elementos de borde, a los elementos que está apoyado. O sea, este elemento pues no posee rigidez alguna para resistir cargas verticales. Por lo tanto, solamente se le utiliza para hacer la transferencia de cargas a los elementos de apoyo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no se hace la malla de elementos finitos. Si uno hace la malla de elementos finitos, vamos a ver que ahí vamos a tener una deformada tremenda, ¿verdad? Una deformada de 1000 y algo así, ¿verdad? Deformadas realmente grandes para el tipo de membrana.